ejercicio. Un ejercicio que integre de alguna manera los tres enfoques que habíamos visto en resolución de problemas de bombas con enfoque a la instalación, al rodete y también a la bomba en sí. Vamos ahora a revisar el ejercicio 19.4 para que por favor lo anoten. Dice, una bomba centrífuga radial de agua está diseñada para girar a 1450 RPM y para entrada radial en los álabes del rodete. El caudal en el punto nominal, que es el rendimiento óptimo, es de 160.000 litros por hora. De esta bomba se conocen las siguientes características geométricas. Relación de diámetros de salida y de entrada de los álabes de 2 sobre D1 igual a 2. Diámetro exterior del rodete de 2 igual 300 milímetros. Ancho a la salida del rodete B2 igual 20 milímetros. Ángulo de los álabes a la salida beta 2 igual 45 grados. Punto seguido. Se sabe además que para el punto de óptimo rendimiento, el rendimiento hidráulico es igual al 80%. El rendimiento volumétrico, 90%. El rendimiento mecánico, 85%. Punto aparte. Se despreciará el espesor de los álabes. Punto seguido. La bomba se ha diseñado para que el componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y salida de los álabes. Punto seguido. Las tuberías de aspiración e impulsión de la bomba son iguales y los ejes de las bridas de entrada y salida de la bomba se hallan a la misma cota. Punto seguido. El manómetro conectado a la entrada de la bomba marca una presión absoluta de 305 torriceles. Cuando el caudal es el arriba indicado.
Listo, calcular. Y de primero A, ángulo de entrada en los álabes, punto y coma, velocidad U2 y U1, punto y coma, velocidad C2, punto y coma, componente radial de la velocidad absoluta a la entrada y salida de los álabes. Punto y coma, ángulo de los álabes a la entrada de la corona directriz que está provista la bomba. B, altura de Euler y altura útil. C, potencia interna de la bomba. D, potencia de accionamiento. E, altura de presión y dinámica de rodete. Y grado de reacción de la bomba. F, presión absoluta del agua a la salida de la bomba. ¿Cómo le va, Joyce? Bien, todavía ¿Está copiando? ¿En dónde está ya? estoy en los literales. Para calcular. Sí. Ya. Ujú.
A ver, listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar ya. Miren, como ustedes se dan cuenta, ya es un problema que tiene, que requiere básicamente para su solución el enfoque en el rodete y también el enfoque en la bomba, ¿no? En este caso no en instalación. Entonces nos piden datos con respecto al rodete. Por ejemplo, nos piden velocidades, nos piden ángulos. Y con respecto a la bomba, lo que nos están pidiendo es la presión en el punto S. Recuerden que cuando hablamos de la solución de problemas con enfoque a la bomba, había un punto E que era de entrada y un punto S de salida. Entonces nos dan la presión en el punto de entrada y nos piden la presión en el punto de salida. Pero además también nos dan las eficiencias o los rendimientos hidráulico, volumétrico y mecánico de la bomba. Entonces, hay que comprenderlo para poder desarrollarlo. Bueno, ahora vamos a hacer una lectura de todo el problema para comprenderlo y después hacer las gráficas respectivas. En el primer párrafo de este problema, nos están dando datos básicamente de acuerdo a las oraciones que están estructuradas, el párrafo en este caso. Entonces vamos a ver cuántas oraciones tiene este primer párrafo. Tiene, a ver, hasta aquí, hasta el rodete, habría 1. Hasta aquí hay 2, 2, 3, 4. 4 oraciones. Entonces vamos a ver la información que existe en cada oración. La primera dice, una bomba centrífuga radial de agua está diseñada para girar a 1450 RPM y para entrada radial en los álabes del rodete. Entonces, recordarán ustedes que este dato de radial es importante porque significa básicamente que la velocidad absoluta en el punto 1 es perpendicular a la velocidad tangencial en el punto 1 y por tanto el ángulo de alfa 1 sería igual a 90 grados. Es decir, se formaría un ángulo, mirando el triángulo de velocidades a la entrada, tendríamos un triángulo rectángulo. Eso también significa que la componente meridional, es decir, C1M, va a ser igual a C1, y ustedes recordarán también que con la componente meridional nosotros podíamos calcular el caudal. Entonces, ahí hay una información importante que hay que tomar en cuenta. Y también aquí nos dan la velocidad de giro, que es 1450 RPM. ¿Alguien me indica para qué me sirve ese dato? Para sacar la velocidad U2, U1. Para sacar la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Ya, porque habría que multiplicar solamente por el, por el radio y ya sacaríamos la velocidad tangencial. Entonces aquí tenemos información importante. Que el triángulo de velocidades a la entrada es un triángulo rectángulo y que además nos dan el dato de la velocidad de giro que nos permite calcular la velocidad tangencial. Listo, vamos con la segunda oración. Dice, el caudal en el punto nominal, que es rendimiento óptimo, es igual a 160.000 litros por hora. Este dato lo que nos dicen es que básicamente la bomba funcionando en su máxima eficiencia, que no necesariamente es un 100%, nos está entregando ese caudal de 160.000 litros por hora. Es decir, cuando entrega ese caudal, la bomba consume la menor cantidad de energía y por tanto su eficiencia es la mejor. Después dice, de esta bomba se conocen las siguientes características geométricas. La relación de diámetros de salida y de entrada de los álabes es D2 sobre D1 igual a 2. Entonces, bueno, si encontramos el diámetro de cualquiera de ellos, ya el otro lo podríamos sacar por fórmula. Ya nos da como dato. El diámetro exterior del rodete D2 es igual a 300 milímetros y por tanto, ¿qué medida tendría el diámetro interior?
600 milímetros. No, al revés, porque dice aquí que el diámetro exterior es de La 300 mitad. milímetros. Entonces 150. sería los más, la 150. mitad, ¿cierto? Ya, listo. Listo, vamos con otra relación. Ancho de la salida del rodete B2 es igual a 20 milímetros. Ya. Eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular, ¿no es cierto?, primero los datos tal vez a la salida porque nos dan ese dato. Recuerden que para calcular el caudal había que determinar el ancho de la arista del ala B a la entrada o la salida, porque el caudal era el mismo, pero si lo hacíamos a la entrada, obviamente tenemos que tener todos los datos. En este caso, no tenemos B1, y por tanto tendríamos que calcular el C2, el C2M primerito, ¿no? Porque no tenemos el dato del ancho de la arista a la entrada. Y luego dice que el ángulo de árabes a la salida, B2 es igual a 45 grados. Entonces, claro, claramente nos están dando más información para calcular toda la salida y después tal vez encontrar algún dato a la entrada. Punto siguiente. Se sabe además que para el punto de óptimo rendimiento, que es cuando el caudal se iguala a 160 mil litros por hora, el rendimiento hidráulico es 80%, el volumétrico 90% y el mecánico el 85%. Y entonces, aquí tenemos información especialmente ya para el triángulo de velocidades, ¿no? Entonces, podemos hacer el triángulo de velocidad a la entrada y a la salida. Y ver ahí los datos que tenemos y los que nos estarían faltando. Luego dice, se desprecia el espesor de los álabes. Bueno, esto es importante también porque ustedes recordarán que la fórmula del caudal estaba relacionada también con un factor de estrechamiento, que era por el espesor de los álabes. En este caso, como se desprecia, se asume como que eso no influye, ¿no? En la práctica sí podría influir. Punto seguido. La bomba, aquí entonces en la fórmula de caudal, recuerdan, significaría que ese valor del tau, que es el factor de estrechamiento, sería igual a 1. Entonces, para utilizar la fórmula del caudal. Luego dice, la bomba se ha diseñado para que el componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y salida de los álabes. ¿Qué quiere decir eso ahí? Recuerden que el componente radial era CM, ¿no? Y había C1M y C2M. Y si dice aquí que ese valor es constante a la entrada y salida, ¿qué significa? Que sería el mismo valor, ¿no es cierto? Significaría que el C1M va a ser igual al C2M. Por tanto, si calculo C2M, pues sería lo mismo, ¿no? Para la entrada. Punto seguido. Las tuberías de aspiración e impulsión, miren, aquí está hablando ya de otra cosa, ¿no? De aspiración e impulsión de la bomba son iguales. ¿Qué significa? Que el diámetro de la tubería de impulsión es igual al diámetro de la tubería de succión, y por tanto la carga de velocidad sería la misma, ¿no? Y los ejes de las bridas de entrada y salida de la bomba se hallan a la misma cota. ¿Qué significa? Que simplemente Z1 va a ser igual a Z2. Y por tanto, cuando aplicamos la ecuación de digamos, la primera forma de la ecuación ya de las bombas, entonces, o cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto E y el punto S, simplemente las velocidades o la carga de velocidad se va a anular y también la carga de altura. Luego dice, el manómetro conectado a la entrada de la bomba marca una presión absoluta de 305 torricelis. Eso habría que llevarlo, ¿no es cierto?, a pascales para llevarlo al sistema internacional.
cuando el caudal de arriba es el indicado, es decir, cuando trabaja en su máxima eficiencia, ¿no? Listo, entonces, ahí se nos pide, dice, calcular primero el ángulo de entrada en los álabes. Entonces, nos está pidiendo en este caso, beta 1. Recuerden que el ángulo de entrada era beta 1 y beta 2. En este caso, como ya tenemos beta 2, habría que calcular beta 1. La velocidad es U2 y U1. Ese caso se calcularía, ¿no es cierto?, con la velocidad de giro y multiplicada por diámetro, que también ya tenemos. Por tanto, podemos calcular la velocidad tangencial en el punto 2 y punto 1. La velocidad C2. La velocidad C2, pues habría que calcularlo. Ya tenemos la velocidad tangencial, tenemos también la velocidad periférica en el punto 2, pero la velocidad tangencial y también tenemos la velocidad, la velocidad C2U, lo podemos calcular con el caudal, y con eso se podría calcular la velocidad absoluta en el punto 2. Luego dice la componente radial de la velocidad absoluta a la entrada y la salida de los álabes. La componente radial sería el C1M y el C2M. El ángulo de los álabes a la entrada de la corona directriz. Esto para que pueda, para que no haya pérdidas hidráulicas cuando sale ya el fluido del red y entra en la corona directriz. Entonces lo importante es que el alfa 2 de la corona directriz sea igual al alfa 2 del rodete, ¿no? Que es básicamente la salida. Entonces, en otras palabras, lo que nos están pidiendo es que calculemos alfa 2 en el triángulo de velocidades. Es lo primero que había que calcular. Después nos piden la altura de Euler. Pues ustedes saben que se calcula simplemente multiplicando la velocidad tangencial por los componentes de la velocidad absoluta en la dirección tangencial. Y esto restándole lo que ocurre en el punto 2 con respecto al punto 1. Como en el punto 1, la componente de la velocidad absoluta en la dirección tangencial es igual a 0, entonces sería simplemente C2 por C2, perdón, U2 por el C2U sobre la gravedad. Y aquí nos está pidiendo la altura útil. ¿Cómo calculamos la altura útil? Pues simplemente usted ya tiene las eficiencias y podemos calcular. Recuerden ustedes que hay una relación entre la altura de Euler y la altura útil. Luego nos piden la potencia interna de la bomba. Igual también lo calculamos con base a los rendimientos. La potencia de accionamiento también calculamos con base a los rendimientos. Y luego piden la altura de presión y altura dinámica y el grado de reacción de la bomba, que también lo podemos calcular con base a los datos de la presión o también con base a los datos de la velocidad, velocidad relativa y la velocidad también tangencial, así como también la velocidad absoluta. Y finalmente la presión del agua a la salida de la bomba, que como ya tenemos la presión a la entrada, si calculamos ya la carga, digamos, de la disminución de la carga de presión, entonces podríamos calcular también la presión del agua a la salida de la bomba. Listo, entonces esa sería la idea. Entonces vamos a hacer ahorita, y una vez que lo hemos comprendido el problema, vamos a hacer la representación gráfica, el triángulo de velocidades en el punto 1 y en el punto 2, y también vamos a hacer una gráfica de la bomba, ¿no? Porque, como digo, aquí hay que analizar el problema bajo dos enfoques, el enfoque de la bomba y el enfoque también del rodete. Listo, entonces ahora voy yo a proyectar la diapositiva que tenemos, que proyecté la vez pasada, para poder resolver el problema. Entonces vamos a hacer dos gráficos, verán.
el gráfico del triángulo de velocidades y también la gráfica de la bomba. Y vamos a encontrar el punto E y el punto S en la bomba. En este caso, pues el punto E y el punto S están en posición horizontal, o sea, porque así lo dice el problema, ¿no es cierto? Vamos a hacer una gráfica de la bomba, pero donde el punto E y el punto S estén, como digo, en la misma línea, ¿no? Horizontal. Listo, entonces vamos. Ingeniero, los dos triángulos serían rectángulos porque dice que la salida y la entrada es radial la componente de la velocidad absoluta, ¿verdad? Eh, los dos triángulos serían rectángulos, ¿me dice? Sí, No, ¿por qué dice usted eso ahí? porque dice que la componente radial de la velocidad absoluta es constante a la entrada y a la salida. Ya, eso lo único que dicen es que C1M es igual a C2M, nada más. Sí, porque es la componente radial de la velocidad absoluta. O sea, la componente radial es C1M y C2M. Ya, entonces vamos a ver aquí en esta diapositiva, ¿no? ¿Sí estamos viendo la diapositiva? No, ¿No? ingeniero. A ver, vamos a ver. A ver. Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a hacer primero la gráfica. Entonces, obviamente vamos a enfocar nuestro problema aquí en el rodete y también en la bomba. Entonces, no vamos a enfocarnos en la instalación y por tanto tenemos que hacer para el rodete el triángulo de velocidades. Y para la bomba tenemos que dibujar algo parecido a lo que está aquí, ¿vea? ¿Sí? Porque nos está diciendo que estarían básicamente en la misma cota, tanto el punto E como el punto S. Entonces hay que dibujarlo como que están en la misma cota y también los diámetros, tanto de entrada como de salida, serían iguales. Entonces vamos a hacer, por una parte, para la bomba, solamente un dibujo parecido al que está aquí. Este es el punto E, este es el punto S. Esto sería para ubicarlo al punto E y S, ¿no? Y en tanto que para el rodete tenemos que hacer el triángulo de velocidades. Ya, en entrada, el triángulo de velocidad va a ser unos 90 grados, ¿no? Entonces, ahí le doy para que lo puedan graficar un ratito.
Entonces, si ya tienen hecha la gráfica de la bomba, ahora vamos a ver la gráfica de... Ahí está. Miren, revisemos. Entonces, tenemos que hacer esta gráfica, pero claro, a la entrada sería solamente un triángulo rectángulo. Ubiquemos ahí los valores de C1. Como es un triángulo rectángulo, significa que C1 sería igual A C1M. a C1M, ¿no es cierto? Triángulo rectángulo. Beta 1 no nos dan. W1 si lo podemos calcular. Perdón, U1 lo podemos calcular. Y en el punto 2, lo único que sabemos es que el C2M tendría la misma altura, así como, más o menos como lo que está aquí, que el C1M. El C2M, que es la componente radial de la velocidad absoluta, sería igual al C1M, nada más. Es el único dato que nos da. Beta 2 también es A, o sea, es igual a 45 grados. Y también, obviamente, vamos a calcular el U2. Entonces, coloquemos los datos ahí. Hasta ahí lo tenemos. Listo. Vamos a ver por dónde empezamos a resolverlo, el problema. Tenemos que encontrar, obviamente, las componentes de velocidad. En este caso, sería... Bueno, la componente tangencial no hay problema, eso ya lo podemos calcular. Listo, entonces, obviamente, resolvámoslo de acuerdo a como lo están pidiendo en el problema. Entonces, lo que tenemos a la entrada sería un triángulo rectángulo. El caudal que pasa por el rodete es igual a un caudal Q, que es el que sale, más un caudal externo, que es el que se pierde, más este caudal de cortocircuito que está girando acá. A nosotros nos dan como dato este Q que está saliendo. Pero a nosotros nos interesa calcular el Q que pasa por aquí, por este rodete. ¿Cómo calculamos ese Q? ¿Alguien puede indicar? El Q que pasa por el rodete sería Q más QE más QI. Pero recuerden también que esto está expresado en términos de eficiencia volumétrica. Lo que quiere decir que el caudal que pasa por todo el rodete va a ser igual al caudal que está saliendo por la tubería dividida para la eficiencia volumétrica. O sea que, mucho, está pasando más caudal por aquí, por los álabes del rodete, que el que está saliendo por la tubería. Y el caudal que tiene relación con la velocidad radial, ¿no? En este caso el C1M, es todo este caudal que está pasando aquí por el rodete. Entonces, en definitiva, tendríamos que hacer un ajuste de esa fórmula y considerar que el caudal que está aquí sería igual al que nos dan como dato dividido para la eficiencia volumétrica. Pero, Tenía una pregunta. ¿sí? ¿Qué significa QE y QI? Ya, ahora lo voy a... La vez pasada decía que
cuando está funcionando el rodete, ¿no? Aquí hay un caudal que está entrando por justamente por la tubería de succión. Y también hay un caudal que está saliendo por la tubería de impulsión. Pero el caudal que está saliendo por la tubería de impulsión no es exactamente igual al caudal que está pasando por los álabes del rodete. ¿Por qué no es igual? Porque el rodete aquí está básicamente bombeando un caudal que es igual a este caudal que está saliendo, que en este caso sería Q, más un caudal que se está perdiendo. Vea, por aquí viene el caudal y un caudal que se pierde aquí por la prensa estopa. Es el QE, sería un caudal externo de pérdida. Y más un caudal interno que está girando aquí en cortocircuito. O sea, está prácticamente ciclo cerrado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión. Aquí hay más presión que la que hay acá. Entonces, esto hace que el fluido vaya por este orificio, digamos, este intersticio que hay entre el rodete y la voluta en sí de la bomba. Entonces, esta fórmula que usted ahorita acaba de notar hace referencia a todo el caudal que está pasando por el rodete, porque vea que la fórmula tiene relación con la componente radial, digamos, de la velocidad absoluta. Por tanto, tiene relación con las velocidades tanto en la entrada del rodete como a la entrada del álabe como a la salida del álabe, ¿no? Entonces, eso serían los valores de QE y QI. QE es un caudal externo que se pierde, el QI es un caudal interno que está aquí recirculando, y lo que nos dan como dato en este caso es solamente el Q que está saliendo por la tubería de impulsión. Queremos saber el caudal que está efectivamente circulando por los álabes del rodete, pues simplemente hay que dividir este Q que sale por la tubería de impulsión para el rendimiento volumétrico. Entonces, el rendimiento volumétrico ya considera este caudal de cortocircuito y este caudal externo también que se pierde por la prensa estopa. Cuando dice que el rendimiento volumétrico es igual a 1, entonces significa que el caudal que está pasando aquí por los álabes del rodete es igual al caudal que está saliendo por la tubería de impulsión. Y cuando ese valor es menor, significa que obviamente hay pérdidas de caudal, ya sea hacia afuera, a través de prensa estopa o internamente. Entonces, ahí la fórmula que ustedes colocaron, ¿no? En este caso, ustedes van a colocar que el caudal más QE más QI es igual a todo lo que ustedes anotaron allí. Listo. Entonces, vamos otra vez al ejercicio para que ustedes puedan aclararse un poquito más en este concepto. Si solo cuando el rendimiento volumétrico es diferente de 1 o del 100%, hay que tomar en cuenta esa situación. Verá, entonces, ya, a esto me refería. ¿Verdad? Ustedes tienen aquí el valor de Q, que es el que está saliendo por la tubería de impulsión, que es igual a este valor. Pero lo que está circulando a través de los álabes del rodete realmente es un valor un poco más alto, que es el Q que está saliendo por la tubería de impulsión, más el QE que se está perdiendo y más un QI. Y todo lo que está aquí es igual al caudal que está saliendo sobre el rendimiento volumétrico. Entonces, cuando apliquemos ya la expresión respectiva, y para calcular el valor, en este caso, de aquí está, tenemos que el valor de C2M sería igual al valor de C1M, y ese sería igual al valor de C1. ¿No? Y con eso ya podemos calcular las tres expresiones. Ya, a eso me refería.
Entonces, calcule, por favor, los valores del componente radial de la velocidad absoluta, tanto en el punto 1 como en el punto 2, y también la velocidad absoluta en el punto 1, que sería igual a C1, a, a C1 nada más. ¿Sí estamos de acuerdo, Luis? Sí, ingeniero. Ya. Sí, eso lo va a tener en cuenta. Solamente cuando el rendimiento volumétrico sea diferente de 100%, ahí póngale atención, porque ya este caudal que está en la fórmula, no sería el que está saliendo por la tubería de impulsión, sino que habría que dividirlo para el rendimiento volumétrico. A ver, vamos a ver. Franz, ¿me puede indicar cómo le quedaron los triángulos de velocidades a la entrada y salida? Y también el dibujo de la bomba, especificando el punto E y el punto S. Indiquen, por favor, a través de la cámara. Disculpe, mi ingeniero, pero estoy ahorita ¿Sí me escuchó, Franz? no estoy en este momento en mi casa. Allá. A ver, ¿usted George Selly? Sí, ingeniero. Indíqueme el diagrama de la bomba o el dibujo de la bomba y también los triángulos de velocidades a la entrada y a la salida. Ya, déjeme ver. Está con el micrófono apagado, George, para que explique. A ver, Sí, sí, ahora sí. ingeniero. Como le decía, tengo el dibujo de los triángulos. El de la bomba lo voy a hacer recién y estaba comenzando a calcular el caudal. Y estaba recién interpretando bien los dibujos de los triángulos. Ahí, entonces faltaría calcular, verá, primero el dibujo de la bomba y luego también el sistema de unidades. Chequeé ahí dos. Sí, antes de que calcule el caudal. Vaya, listo. Y ya. Joyce, ¿cómo le va a usted? ¿Tiene las gráficas tal vez? Inge, tengo solo la representación gráfica de los triángulos. Me falta el de la bamba porque me atrasé y ya lo quitó usted al, al gráfico. Pero Ya, entonces lo voy a volver a colocar. Ya lo voy a volver a colocar. Ya sería. Está bien. Aquí es el punto E, aquí es el punto S. Entonces, en el problema nos dan la presión en el punto E y nos piden calcular en el punto S.
Recuerden que para poder resolver el problema, con enfoque en la bomba, tienen que aplicar la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S. Eh, entonces recuerden también que en la ecuación general de energía hablamos de la carga agregada. Y yo les decía a ustedes que la carga agregada en el texto de Claudio Matteix, perdón, en el texto de Robert Mott era lo mismo que la carga útil en el texto de Claudio Matteix. Por tanto, ahí lo que nos va a dar es que la carga agregada, que igual a la carga útil, va a ser igual a la diferencia de la carga de presión entre el punto S y el punto E. Se va a eliminar en ese caso las cargas de velocidades y las cargas de altura, ¿no? Eso solamente para que lo tengan en cuenta. Aunque eso lo haríamos al último, pero bueno. Una vez que tengamos la carga útil, que lo vamos a sacar con base a la ecuación de Euler, porque también recuerden que había una relación entre la carga de Euler y la carga, o la altura de Euler y la altura útil, con base a las eficiencias. Bueno, en todo caso, después ya lo analizamos. Joyce, ¿ya dibujó tal vez? No, Inge, pero lo estoy dibujando, ya le hice una captura nomás, sí, para seguirlo dibujando. Todavía no lo acabo. Tal vez Ya. otro compañero la tenga ya terminada. Lo demás sí tengo, solo me falta eso. Ya. Marlon Lamas, ¿cómo le va? ¿Hasta dónde avanzó ya? Sí, ya dibujé, estaba haciendo el cálculo de las velocidades. Ya, Sí, de la bien. velocidad C, Sí, la según componente, la velocidad tangencial ya, en punto 2 y en el 1 también. ya. Entonces vamos a volver otra vez al problema para ver lo que nos pide el problema. Mira, dice aquí, ángulo, a ver, calculares, ángulo de entrada en los álabes. ¿Qué nos está pidiendo ahí Marlon? Sería el beta 1. ¿Cuál es el beta 1? Sí, Entonces, como ya vamos a sacar ya el C1, y tenemos también W1, perdón, U1 y C1, entonces ya es fácil calcular el beta 1, ¿no es cierto? sí. Y para eso, ¿qué vamos a calcular? Coseno, ¿no es cierto? No, tangente sería en este caso. Tangente. Tangente del lado Ok. opuesto sobre tangente de beta 1 es igual a C1 sobre... Anthony, ¿cómo le va a usted? Ahorita estoy calculando igual las velocidades. Allá.
Cristian Malacatos, ¿cómo le va? Sí, ingeniero, ya calculé el beta 1. Me sale 12.92. Ya. Marlon Vera, ¿cuánto salió usted? Marlon. Estoy calculando las velocidades. Ah, Las ya, velocidades tangenciales. ya. ¿Quién calculó también beta 1 para corroborar un poco? A mí me quedó 12.96 grados. Ya. Sí, ingeniero, 12.96. 12.96, ya. Sí, está bien, 12.96. Listo. Entonces, ahí ya, pueden hacer el triángulo. Ya creo que tenemos toda la información. Lo que sí, a ver, podría también calcular ustedes ya W1. W1. Porque recuerden ustedes que para calcular la altura de presión y la altura dinámica necesitamos todas las velocidades. Que era U1, W1, C1, U2. Entonces necesitamos también ese valor. Nos piden por ahí calcular la altura de presión y por tanto es necesario. Bueno, ahora tenemos ya el ángulo de entrada, velocidades U2 y U1. A ver, faltaría aquí solamente U2 nada más, ¿no es cierto? Para poder calcular. Y también la velocidad. Sí. ¿Cómo calculo la velocidad C2? Tengo U2, ¿no es cierto? Hay también beta 2. ¿Qué más tenemos como dato ahorita? U2 también tenemos. Segundo Tenemos, también. ya, no, yo digo para calcular C2. ¿Cómo calculamos C2? Porque aquí nos pide calcular C2. Ahí sería con Pitágoras, pero necesitamos el valor de C2U. ¿Y ya no tenemos? Ese todavía no. Claro que tenemos. ¿Cuál es el valor de C2U? Ahí tendríamos que restar porque esa componente todavía no tenemos. Ah, ya, perdón, yo me confundí. Pero, no, es que podría ser, ¿no? Pero también puede sacar con el otro componente de la velocidad. Yo creo que la velocidad absoluta en el punto 2, usted lo saca o bien con C2U o bien con C2M. Sería con tangente de beta. Con tangente de beta 2. Sería igual a C2U sobre la constante. Ahí sacaríamos la constante. Y luego, para sacar el C2U, restaríamos U2 menos esa constante. Ya. A mí C2U me quedó 20.16, ingeniero. C2U, ya. Ya, entonces por ahí está la idea. Entonces, para que ustedes lo puedan calcular. Básicamente es cuestión de encontrar la diferencia entre U2 menos C2U, que también se conoce como la componente azimutal en el punto 2, que pusimos la vez pasada, se queda con el valor de X. Entonces, como tenemos el C2M y tenemos beta 2, podemos encontrar el valor de X que pusimos la vez pasada, que es el componente azimutal en el punto 2. Y eso restándole U2 menos ese componente X, ya tendríamos el C2U.
Y como ya tenemos el C2U y el C2M, ya podemos calcular el C2. Ya vamos a ver en la gráfica lo que estamos diciendo. Verán. Verán. Entonces decíamos lo siguiente, verán. Tenemos ya como dato el C2M porque ya hemos calculado el C2M. Tendríamos como dato el beta 2 y también el U2. Entonces, luego nosotros podríamos calcular con esa información la distancia que está de aquí a acá, que es la componente azimutal, que nosotros lo colocamos como con la letra X, ¿se acuerda? Eso le pusimos nosotros X. Ya. Tenemos ya esta información, ya la tenemos. Ya tenemos esto de aquí. Y por tanto podemos calcular esto de aquí. Ahora si restamos el U2 menos este valor de X, tendríamos ya todo este valor que está aquí. Como ya tenemos este valor más el de acá, entonces, y como no son, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y por tanto podemos calcular aquí el valor de C2. Esa sería la idea. ¿Alguien ya sacó el valor de C2? Me salió, profe, 20,33. Sí, ingeniero, me salió 20,25. Ya. 30. Ya, entonces, vamos otra vez al problema para ver cómo estamos. 20.33, muy bien. Ya, entonces, ya estamos aquí, ahora ya tenemos, y dice, a ver, ángulos de los sables a la entrada de la corona de X. Entonces, esto lo que nos está pidiendo en definitiva es alfa 2, porque la componente absoluta en el punto 2, o sea, la dirección de la componente absoluta en el punto 2 tiene que ser la misma que la dirección en la corona directriz para que no haya pérdidas. Entonces nos están pidiendo en sí alfa 2. Entonces, bueno, ahí es fácil, ¿no? Como ya tenemos las componentes normales de la velocidad absoluta en el punto 2, calculamos solamente el alfa 2, que tengas, en este caso sería alfa 2 igual, o la tangente de alfa 2 es igual a C2M, que sería el lado opuesto, sobre C2U, que sería el adyacente, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale el valor de alfa 2? $7.37 me salió a mí. 7.37. 7.41 está por aquí.
No está muy cerquita. 7.41. 7.37. Entonces, hemos ahorita desarrollado ya todos los elementos del numeral A. Ahora B dice la altura de Euler y altura útil. Partamos de la fórmula de la altura de Euler. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? ¿Alguien? La altura de Euler es igual a... ¿Qué es igual a la altura de Euler? Recuerden, Sería sí, igual a más menos U1 por C1U menos U2 por C2U, todo dividido ¿para qué? para la gravedad. En este caso se trata de bombas. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Porque esa es una ecuación general, ¿no? Para cualquier tipo de turbomáquina, ya sean bombas o turbinas hidráulicas. Si se trata de bombas, que es una máquina generadora, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Con signo negativo, tal vez. Sí, entonces serían U2, C2U menos U1, C1U, sobre G. Entonces esa sería la ecuación de altura de Euler para bombas. Listo. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir eliminando algunos elementos, ¿no? ¿Qué parte se va a eliminar de esa ecuación? La segunda parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el C1U es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la altura de Euler nos va a quedar a C2 por, perdón, C2U por U2 sobre la gravedad. Ya. Ya. ¿Cuánto les dio? La altura de Euler. $46.6, ingeniero me salió. 46.6. 16.7, sí. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿cómo calculamos la altura útil? Entonces, para eso, como nos dan los rendimientos, tenemos que venir acá. ¿Cuál de esas fórmulas nos puede servir? No se ve, ingeniero. Ah, perdón. No se ve. Disculpe. A ver. Listo. ¿Cuál nos sirve? Verán, para poder resolver los siguientes, las siguientes incógnitas, tenemos que revisar esta gráfica que está aquí, también las fórmulas. En este caso nos piden la altura útil. ¿Cuál nos sirve? Recuerden que PA era la potencia de accionamiento, PI la potencia interna y P la potencia útil. Entonces, esta potencia útil tiene relación con la altura útil. Muy bien. Esta es la que nos va a servir, ¿no es cierto?
¿Ya? ¿Cuánto les da? $37.43.4. Ya, muy bien. 37,4. Ya, muy bien. Ahora vamos con otro punto que nos están pidiendo luego. La potencia interna de la bomba. ¿Cuál nos sirve? Entonces, primero podríamos calcular, ¿no es cierto?, la potencia útil primerito, porque ya tenemos que meternos a potencias. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? A ver, esa de ahí. Pero ahorita nos están pidiendo la... ¿Ya? Podría ser. Podría ser la que está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros no tenemos el valor de Q más QE más QI. ¿Qué tenemos ahí? Q dividido para Dividido por el rendimiento el volumétrico. volumétrico. Entonces ahí, potencia interna sería Q dividido por el rendimiento volumétrico por densidad por EV y por la altura de Euler. Ingeniero, pero para calcular PI también podríamos ocupar la que está en la esquina derecha, ¿no? Podría ser, pero sí, podría ser, pero ahí tenemos, sí, porque ya tenemos también calculado el, podría ser. Calculo usted de esa manera y lo ocupo yo de otra manera para comparar los resultados. Cualquiera de los dos puede servir. Porque Ya, tenemos, ingeniero. porque aquí ya está dividido para el rendimiento volumétrico, que sería lo que está acá. Está densidad por gravedad y la altura de Euler, que sería igual a la altura útil dividido para el rendimiento hidráulico. O sea, es lo mismo. Sí, la misma respuesta. Ya, ¿cuánto salió la potencia interna? $22.65 kilovatios. 22.65 kilovatios nos salió. Ya. La potencia. Ya. Michael, ¿usted calculó de otra forma? ¿Cuánto le salió? A mí me salió 22.42 kilovatios. Debería ser lo mismo, 22.67 está acá. A lo mejor por ahí alguna, pero debe salir media cantidad, a lo mejor. Sí, debe salir lo mismo. Y en todo caso, estamos por ahí cerca. Seguramente por lo que
algún No redondeo. será, ingeniero, no será tal vez por los rendimientos, porque o sea, esa potencia interna se divide para el rendimiento interno. Sería el rendimiento hidráulico por el volumétrico. Sí, por eso. Tal Y vez eso, por eso. ya, pero acá en la fórmula que indicaba, ahí también está el rendimiento volumétrico por rendimiento hidráulico, ¿sí ve? Ingeniero, con esta fórmula me sale 22.64 kilovatios. 22,60, 4. sí, cerca. Aquí en el libro está 22,7, está bien. ¿Con cuál fórmula? Me decía con esa que está en el extremo derecho, inferior y derecho. Sí, con esa misma. Ya, entonces es bastante parecido, ¿no? Yo pienso que solamente hay por ahí unos pequeños errores, seguramente por aproximación, pero de cualquiera de los dos sale, porque al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Miren que el Q más QE más QI es igual a Q sobre el rendimiento volumétrico. Y aquí dice altura de Euler también es igual a la altura útil dividido para el rendimiento hidráulico. O sea que en definitiva es la misma forma. ¿Sí? Lo que pasa es que ahorita si lo aumentamos, por ejemplo, al caudal, que es 0.044, le ponemos los más decimales, ya aumenta el caudal. Por ejemplo, ahorita le aumenté 2 cuatros más y ya me salió 22.65. Ah, ya. Pero en todo caso lo que quiero decir es que la fórmula es la misma. O sea, estamos de acuerdo en ese sentido. Que por ahí haya redondeos es otra cosa, pero la fórmula es la misma. O sea, pueden calcular usted la potencia entera por cualquiera de las dos fórmulas y es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Q más QE más QI es igual al caudal externo dividido para el rendimiento volumétrico. Y porque la altura de Euler, que es la HU que está aquí, es igual a la altura útil, que es H, dividido para el rendimiento hidráulico. O sea, en definitiva es lo mismo. Ya, ahora nos piden calcular ¿qué cosa nos piden calcular luego? La potencia de accionamiento. Verán, ¿dónde estamos? Estamos ahora, tenemos esto. Y nos piden calcular lo que está acá. ¿Qué fórmula nos sirve para calcular? Ya salimos de la parte mecánica, pero de la parte hidráulica y la parte volumétrica. Aquí estamos solamente en el rendimiento ya mecánico. Entonces, ¿qué fórmula nos sirve? Para calcular la potencia de accionamiento. La tercera en la parte de rendimientos es la tercera. ¿Este aquí? Es. Sí, pero ahí el rendimiento sería mecánico. Sí, pero aquí solamente relaciona entre esto de aquí y esto de aquí. Relaciones aquí, pero queremos relacionar entre esto y la de acá. Este aquí va a ser. Entonces nos va a tocar como ir desde el rendimiento, desde la potencia útil hasta la potencia de accionamiento. O sea, en definitiva, saquemos el rendimiento total, multiplicando todos los rendimientos que tenemos, y luego la potencia de accionamiento sería la potencia útil, que ya la tiene, o todavía no la tenemos. No sé si, bueno, si no la tenemos, la podemos calcular con esta fórmula que está aquí. Caudal. ¿No sería la potencia interna? Sería, perdón, porque la potencia interna, por lo que ahí estamos evaluando con los dos rendimientos, volumétrico e hidráulico. Ya. Tendríamos que evaluar con el mecánico. Entonces también puede sacar usted directamente. Sería la potencia interna dividido para el rendimiento mecánico, ¿cierto? Que también es otra forma de hacerlo. Ya no hay ningún problema. Sí, lo pueden hacer también. Sí, o sea, dividirían básicamente la potencia interna para el rendimiento mecánico está aquí. Nada más. Igual no hay ningún problema. Sí lo pueden hacer. Hay alguna forma de hacerlo. O también sería la potencia útil para, que es el de aquí, dividido vuelta para todo lo que está como quiera.
Entonces pueden sacar la potencia de accionamiento con base a la potencia interna o con base a la potencia útil. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿cuál sería la potencia de accionamiento? 26,62 kilovatios me queda a mí. Ya. Muy bien. Ya, muy bien. Hasta aquí estamos. Ahora tenemos que calcular ya la altura de presión y la altura dinámica. Y para eso vamos a utilizar estas fórmulas que están aquí. Aquí tengo la altura de presión y la altura dinámica, ¿no? Voy a poner un poquito más. Es lo que nos están pidiendo. Ya. Entonces, aquí lo que nos dicen es que la altura de Euler también es igual a la altura dinámica, que es todo lo que está aquí, es la altura dinámica, más la altura de presión. Y la altura de presión es todo lo que está aquí. Por tanto, para hacerlo, bueno, ustedes lo pueden, como ya tienen los valores de W y todo lo demás, podrían calcularlo. O también, para hacerlo más sencillo, se podría calcular primero la altura dinámica, ¿no? Porque ya tenemos en este caso sería C2 y también tenemos C1. Entonces sacamos la altura dinámica y también nosotros tenemos la altura de Euler, ¿no es cierto? Entonces simplemente restamos luego de la altura de Euler, que ya lo tenemos, la altura dinámica y vamos a sacar la altura de presión, que sería lo más rápido. La otra sería obviamente también colocando estos valores de velocidad, tanto tangencial como relativa, pero esa es una forma, esa es otra forma de hacerlo. Pero como en este caso tenemos las velocidades absolutas en 1 y 2, es más fácil sacar la altura dinámica y restar de la altura de Euler, que también ya tenemos esa información. Entonces, miren, aquí tienen ustedes que la altura dinámica es igual más y menos C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado sobre 2G. Para el caso de bomba sería C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado. Y también tenemos que la altura de presión es igual a la suma de estos dos valores, pero también, como dije hace un ratito, podemos restar la altura de Euler menos la altura dinámica y tendríamos directamente la altura de presión. Y luego que ya calculamos ese valor, tanto la altura de presión como la altura dinámica, entonces finalmente nosotros vamos a calcular el grado de reacción. Entonces el grado de reacción solamente hay que dividir la altura de presión para la altura de Euler. Y entonces, lo que nos pide, el grado de reacción teórico es igual, aquí está con letra de sigma, es igual a la altura de presión sobre la altura de Euler.
Este es un dato que nos están pidiendo, ¿no? Entonces tenemos ya la altura dinámica, la altura de presión y el grado de reacción. Y luego esto tiene que decir ahí, ¿no? En función de lo que tiene, si es una máquina de acción, de reacción. Entonces, si este valor de HP está comprendido entre 0 y 1, es el caso básicamente de una máquina de reacción. Ya, entonces ya copiaron la fórmula, ¿no es cierto? El grado de reacción teórico, la altura de presión sobre la altura de Euler. Ya. Ya. ¿Cuál es la altura dinámica? ¿Cuánto les dio? $20.67. Ya. ¿Y el grado de reacción? ¿Y la altura de presión, vuelta, cuánto sale? Esa aún estaba calculando. 26,04 salió ingeniero. Ya. ¿Y el grado de reacción? ¿En porcentaje cuánto sale? A mí me salía Eh, 5.60. Ya, muy bien. Ya, ahora ya nos faltaría, ya tenemos aquí la altura de presión, dinámica, y el grado de reacción de la bomba. Listo. Ahora vamos a ver la presión absoluta del agua a la salida. Entonces, ahí sí tenemos ya que enfocarlo al problema con respecto a la bomba ya, que estaría fuera del rodete. Listo, vamos a la otra gráfica que hicimos y vamos a aplicar en este caso la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S. Entonces, escribamos la ecuación general de energía, ¿sí? De la que aprendimos de Robert Mott para después ver cómo la relacionamos, en este caso, a la bomba. A ver, ¿alguien me ayuda a la ecuación? Marlon Vera, usted, la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S, ¿cómo le quedaría? La energía ahí sería, como que ahí se ocupa la de Bernoulli, sería la de diferencia de alturas. Ya, pero, sí, pero primero pongamos así como lo pueden. Sería presión en el punto E sobre P específico. ¿Se acuerda que antes poníamos P1? Sí, sí. Ya, después sería lo que es la carga dinámica, que sería velocidad del punto 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Sí, pero ahora no vamos a decir punto 1, sino punto E y S. Porque recuerden que la ecuación de Bernoulli podemos aplicarla para cualquier punto. Entonces, ¿cómo le quedaría ahí entre el punto E y el punto S? La ecuación general de energía. Ya sería presión en el punto, carga de presión en el punto E, más la altura en el punto E, más velocidad en el punto al cuadrado sobre 2 gravedad, más la altura de la bomba. ¿Más que me dijo? Más la altura de la bomba, ¿no sería? De la carga de la bomba. Menos la altura, las pérdidas, que en este caso no hay, no se considera. Ya, pero esperen un segundo.
o sea, yo quiero llevar lo que aprendimos en MOD con lo que estamos ahora viendo. ¿Se acuerda cómo se llamaba esa altura de la bomba en MOD? ¿Cómo le decíamos? Carga agregada. Ya, entonces ponemos más carga agregada. Ya. ¿Qué más podemos ahí? Bueno, en este caso nos consideran los accesorios y ya serían el punto F. Ya, sería menos, a ver, perdón, decíamos menos las pérdidas que hay entre el punto E y el punto S. En ese caso. Ya. Entonces sería menos. Sí, en este caso no hay accesorios, pero hay pérdidas. Claro, hay pérdidas. Pérdidas hidráulicas que hay entre el punto E y el punto S. Bueno, solamente pongámoslo como HL entre el punto E y el punto S. Menos, ¿qué más decía? Menos presión al punto E sobre... decíamos menos la carga retirada de presión en el punto E. No, la carga retirada, ya, eso es igual a la presión en el punto S sobre el peso específico, más... Ya. Más altura en el punto E, más... En el punto S. Sería carga de altura. En el punto S, ¿no? En el punto S, más velocidad al cuadrado en el punto S sobre 2 gravedad y más... Y nada más. Y nada más eso. Ya, ahora sí vamos a encontrando las equivalencias. ¿Alguien tiene escrita la ecuación ya para un poco revisar? Por favor, presente alguien la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S, de acuerdo al enfoque que habían visto en Robert Mott. ¿Alguien le escribió tal vez a la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S? No. A ver, usted tal vez, Cristian Malacato, ¿la tiene ya? No, todavía no saco. Ya. ¿Usted, Jan, ya le sacó tal vez la expresión entre el punto E y el punto S? No, ingeniero, estoy en el literal, todavía terminando. Ahí, entonces vamos a ver un ratito ahí. Entonces, esta es la ecuación general de energía, ¿no? Y usted la pueden aplicar para cualquier punto. En este caso vamos a reemplazar el punto 1 por el punto E y el punto 2 por el punto S. Esta se puede aplicar a cualquier parte, ¿no? Incluso se puede aplicar entre la lista del ala de entrada y la lista del ala de salida, o entre el punto E y el punto S. Es una ecuación que se aplica para cualquier sistema, cualquier parte del sistema de monteo.
Estamos solamente un punto 1 y un punto 2. Entonces vamos a partir de esta ecuación para relacionar lo que ya sabemos con esto nuevo. Y aquí luego vamos a colocar, como ustedes saben, una línea vertical para ir eliminando. No, aquí puse mal. Ya. ¿Listo? Ya, ahí tienen algunos datos que nos pueden servir. Entonces, lo que nos están pidiendo ahorita es que es, de acuerdo al problema, ¿alguien me ayuda? ¿Qué nos están pidiendo? En el punto, esto nos están pidiendo. Entonces, esto no hay problema, esto se va, esto se va, esto se va. ¿Por qué se va? Porque los diámetros de la tubería de entrada, de impulsión y de succión son iguales. Las alturas geodéticas se van porque dice que están a un mismo nivel y por tanto podemos fijar P
Bueno, ahí está, íbamos a dejar el día. Ustedes ya continúen, concluyan el ejercicio. Ya falta un solo numeral y de aquí nos veríamos el día miércoles, ¿sí? Listo, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.